Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, hoy entramos a nuestra lección número 13 de esta serie titulada Pacto de Sangre. Así se llama a la serie que estamos estudiando. Y hoy día entramos a la lección número 13. Son muchas lecciones, son más de 20 lecciones en realidad. Y estaremos siguiendo compartiendo. Estoy profundizándome un poco más y podamos nosotros así seguir aprendiendo más acerca de lo que es el pacto de sangre. Dijimos desde el inicio de que la falta de conocimiento de la palabra de Dios ha hecho de que muchas personas no tengan realmente la revelación de lo que es el pacto. Y como no hay esa revelación, muchos maestros que no conocen del pacto están enseñando cosas completamente raras, están enseñando cosas que no tienen nada que ver con el pacto realmente de sangre, que no tienen nada que ver con el pacto que Jesús hizo con nosotros, sino más bien enseñan cosas completamente raras que no tienen nada que ver. Y por ende, el creyente que tampoco conoce de lo que es el pacto de sangre, también empieza a practicar cosas que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios. Como por ejemplo, mucha gente enseña y hay medios de comunicación en la cual dice: venga, traiga su pacto, haga su pacto y traiga su dinero para hacer su pacto. Y esas cosas, por falta de conocimiento tanto del creyente y tanto de los maestros que no conocen nada acerca de lo que es el pacto, enseñan cosas raras y los creyentes practican cosas raras. Dijimos desde el inicio que el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque si el hombre haría un pacto con Dios, le estaría diciendo que está dispuesto aún incluso a dar su vida con tal de cumplir aquella promesa o aquel pacto, y el hombre jamás lo puede hacer, porque llegado el momento el hombre siempre va a tirarse para atrás, y por causa de esa acción, como hemos estudiado, el no cumplir con el pacto trae consecuencias muy desastrosas para las personas que rompe el pacto, porque el que rompe el pacto, como dice el mismo pacto, es merecedor de la misma muerte. Y por ello es que debemos nosotros de entender lo que es realmente un pacto. Y hoy quiero introducirme realmente ahora en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y hemos estado hablando acerca de Abraham, y por favor quiero invitarles a Génesis, capítulo 15, por favor. Nosotros hemos estudiado la semana pasada acerca de Abraham y estudiamos los 6 primeros versículos de este capítulo. Y habíamos mencionado de que ahora Abraham cumplía ya estas 3 requerimientos, ¿no? Estas 3 condiciones que Dios le había pedido a Abraham: dejar su tierra, dejar su parentela y ir a la tierra que Dios le estaba mostrando. Dijimos de que Abraham todavía estaba unido a Lot, su sobrino, y todavía no había dejado a su parentela. Y cuando Abraham dejó a Lot, entonces ya Abraham reunía las condiciones para establecerse el pacto. Y ahí fue que nos fuimos al libro de Génesis capítulo 15 y dijimos los 6 primeros versículos en cuanto a que Dios le estaba mostrando algo a Abraham, pero Abraham no podía ver la imagen clara que Dios estaba pintando en él. Y dijimos la semana pasada que debemos de aprender a mirar como Dios mira. Muchas veces nosotros miramos de una manera natural, miramos de una manera que no es como Dios desea que nosotros aprendamos a mirar. Y entiendo de que muchas veces miramos así
no de la manera como Dios mira, por causa del pecado que habitó en nosotros y que distorsionó y corrompió la imagen de Dios misma en nosotros. Entonces, Abraham tuvo que aprender, porque dice la Biblia que Dios lo sacó y le dijo: mira los cielos, mira, así será tu descendencia, mira las arenas del mar, así será tu descendencia. Entonces, Abraham todavía se le había alumbrado, pero luego parece que se le alumbró, y por eso la Biblia dice que él creyó. Vamos a leer primeramente los 6 primeros versículos y luego nos vamos a introducir en los siguientes versículos del 7 hacia adelante, en la cual vamos a estar hablando lo que es en sí el pacto de sangre. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová Abraham, y le fue contado por justicia. Hasta aquí vemos que Abraham le cree a Dios, y vimos de que Abraham miró como Dios estaba mirando, porque Dios le decía: mira Abraham, así tú tendrás una descendencia tan grande, porque ustedes sabrán que a través de Abraham se crea la nación judía, la nación hebrea, un pueblo que nació en el corazón de Dios, fue creado. Por eso es importante que nosotros bendigamos a los judíos, porque la bendición de los judíos es: el que te bendice a ti será bendecido, pero el que te maldice a ti también será de la misma manera maldecido. Por eso es importante que entendamos estas cosas. Pero vamos ahora a introducirnos desde el versículo 7 para estudiar el pacto en sí mismo que Dios hace con Abraham. Leamos por favor desde el versículo 7, dice: y le dijo, o sea, después de que Abraham cree, Dios le dice, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, aquí Abraham estaba haciendo una pregunta: ¿cómo iba a hacerse esto? Y luego Dios le dice, y le dijo, o sea, por eso dice el versículo 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Bien, vamos a quedarnos ahí y vamos a empezar a hablar sobre el pacto que Dios corta con Abraham. Recuerden que habíamos mencionado de que Dios está estableciendo un pacto con Abraham, pero Abraham tiene que reunir las condiciones para ejecutar el pacto. Ya vimos que Abraham reunió las 3 condiciones: dejó a su padre, dejó a su parentela y fue a la tierra que Dios le mostró. Ahora Abraham estaba listo para entrar en pacto con Dios. Y entonces
Abraham, después de que Dios le dice cómo va a ser su descendencia, después que Dios le dice que él va a tener un hijo, que de su descendencia obtendrá un hijo, y Abraham le hace la pregunta en el versículo 7, le dice, en el 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Dios le muestra la tierra que le iba a dar, y Abraham le hace, ¿cómo sé que esto va a hacerse realidad? Entonces Dios le dice lo siguiente, tráeme esto y tráeme esto. Hasta ahí vemos que Dios le pide a Abraham algo, pero Dios no le da ninguna otra instrucción a Abraham. O sea, Dios solamente le dice, mira, tráeme una becerra de 3 años, leamos por favor, dice, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años y tráeme un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Hasta ahí vemos que Abraham oye la voz de Dios, que Dios le da a él instrucciones de traer algo, mas no le dice nada más Dios. Pero vemos que Abraham no solo trae las cosas que Dios le pide, sino que Abraham hace algo más que Dios no le dijo, pero que Abraham lo hizo. Leamos lo que Abraham hace, algo que Dios todavía no le ha dicho, y le dice, versículo 10, y tomó él todo esto, ¿y qué dice? Y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. ¿Cuáles aves? La que está mencionada en el versículo 9, la tortola y el palomino. Ahora, quiero explicarles algo. Nosotros hemos venido enseñando en cuanto a lo que es el pacto, desde la lección 1, y hemos estado hablando de la importancia del pacto, hemos estado hablando incluso qué es el pacto, y mencionamos que aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que matar a 2 animales, ¿no? Porque se estableció un pacto ahí. Tuvo que matar a 2 animales para cubrir a Adán y Eva, vestirlos con túnicas de pieles. Y Dios le enseñó a Adán de cómo poderse acercar a Dios. Y aunque no lo vemos escrito en el libro de Génesis, pero lo vamos a ver escrito más adelante. Porque recuerden que hasta aquí no se escribía todavía la Biblia. El libro de Génesis fue escrito ¿por quién? Por Moisés. ¿En qué año? Más de 2000 años después de que Dios restaura la tierra y crea al hombre. Entonces, la información escrita aquí en Génesis no está especificada en el sentido de que Dios le enseñó a Adán de cómo acercarse a Dios, porque no lo vamos a encontrar. Pero lo que sí sabemos es de que los principios que Dios enseñó a Adán fueron continuamente enseñados de boca en boca. En otras palabras, Adán le enseñó a sus hijos, los hijos de Adán le enseñaron a sus hijos, y etcétera, etcétera, hasta que aún incluso Abraham sabía lo que significaba estas cosas. Porque cuando Abraham le dice, Señor, ¿cómo voy a saber de que esto va a hacerse realidad? Dios le dice, mira, tráeme esto y tráeme esto. Abraham, cuando escuchó lo que Dios le dijo, tráeme tal cosa, Abraham sabía de que Dios iba a cortar un pacto con él. Y por ende, Abraham agarró los animales y los partió por la mitad y lo puso uno enfrente del otro. Y a las aves no las partió. Pero cuando Abraham escucha a Dios, le dice, tráeme estas cosas, Abraham ya sabía de que Dios estaba o iba a cortar un pacto con él. Y por eso es que Abraham, dijimos de que Dios nos enseña estas cosas, y aunque no la vemos escrito aquí en Génesis, pero lo vamos a ver escrito más adelante. Así que quiero invitarte a ir al libro de Levítico, donde Dios nos va a mostrar algo. Porque los principios de Dios nunca cambian. Dígale a la persona que está a su lado, los principios de Dios nunca cambian. Los principios siempre son los mismos. O sea, Dios estableció sus principios desde el principio de los principios,
y fueron compartidos de boca en boca. Y aunque en Génesis no lo encontramos escrito, pero en los libros siguientes sí los vamos a encontrar. ¿Con quién? Con Moisés. Así es que Levítico capítulo 1 dice lo siguiente, en el versículo que vamos a dar lectura, que es el versículo 2, vamos a encontrar escrito lo que Abraham ya sabía cuando Dios le pide estas cosas. Dice así, versículo 2 de Levítico capítulo 1, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Miren, acá ya encontramos ganado vacuno y ganado ovejuno. Y esto es lo que se tiene que hacer como ofrenda. Dice, versículo 3: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante, dice, de Jehová. Leamos nuevamente el versículo 3, dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, ¿qué dice? Macho sin defecto lo traerá. O sea, en otras palabras, es un animal que no tiene fallas, es un animal lo mejor de lo mejor. Es un animal que no es que tenga una enfermedad, porque va a ser un sacrificio a Dios. Y aquí encontramos que el sacrificio a Dios es de un animal vacuno o ovejuno. Vamos a otra cita, más adelante donde estamos, y en el versículo 6 del mismo capítulo 1, Dios le dice a Moisés cómo es que se tienen que presentar a él. Y dice en el versículo 6, y desollará, dice, el holocausto y lo dividirá, ¿en qué? En sus piezas. O sea, en otras palabras, lo va a tener que cortar, va a tener que dividirlo. No dice aún piezas, son varios, pero ya desde la mitad ya son varios. Pero luego vamos a llegar a una parte donde específicamente nos dice Dios cómo debe ser. Pero aquí encontramos algo que fue ya escrito, pero que anteriormente se conocía, no porque estaba escrito, pero se conocía porque Dios desde el principio le enseñó sus principios para que sean compartidos de boca en boca. Por eso más adelante en Deuteronomio dice: enseñarás estas cosas a tus hijos, sea que se acueste, que se levante, cuando vayas a la plaza, cuando las repetirás continuamente. Y eso es lo que se ha practicado. Los principios de Dios fueron compartidos, palabra por palabra, de boca en boca, hasta que la persona pueda entender y empezar a practicarlo. Y es lo que hizo Abraham. Abraham practicó algo que ya sabía. Cuando Dios le dijo: tráeme estas cosas, Abraham sabía: Dios quiere cortar un pacto conmigo. Entonces Abraham lo hizo. Sigamos leyendo el versículo 10, por favor. Dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, ¿qué dice? Lo ofrecerá. Ahora, vamos a retroceder un poco, vamos a quedarnos ahí, retroceder un poco a Génesis capítulo 15 y veamos qué le pidió Dios a Abraham. Dice así, en el versículo dice que Dios le dijo, en el versículo 9, tráeme una becerra, una cabra y un carnero. Cada una de ellas, ¿de cuánto tiempo? 3 años. Ahora, cuando la Biblia habla del ganado vacuno, porque dice acá: a Jehová ofrecerás ganado vacuno, ¿el becerro pertenece al ganado vacuno? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí estamos viendo que Dios le había pedido algo a Abraham, de lo que más adelante Dios lo establecería, lo introduciría en lo que se llama, ¿no?, la ley, ¿no?, más adelante con Moisés. Y luego vemos que el ganado ovejuno entra las dos cosas que Dios también le pidió: una cabra y un carnero. Entonces,
En el versículo 10 dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces estamos viendo que lo mismo que Dios le pidió a Abraham es lo mismo que Dios mismo lo establece ya escrituralmente en el libro de Levítico. Y entre Abraham y Moisés fueron muchos años que pasaron. Sigamos leyendo, porque en el versículo 12 encontramos lo siguiente. Dice, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que hará encima del altar. Aquí encontramos la palabra y dice, lo dividirá en sus piezas. En otras palabras, tiene que ser cortado. Y es lo que hizo Abraham. Abraham, Dios le pidió algo y Abraham dice que lo trajo y los partió por la mitad. Y lo puso uno enfrente del otro. Sigamos, porque solo estoy dando las características de lo que es el pacto. Sigamos leyendo. En el versículo 14, dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves. Pregunta, ¿Dios le pidió aves a Abraham? Sí. ¿Qué le pidió? Una tortola y un palomino. Bien, dice el versículo 14 en Levítico, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tortolas o de palomino. Fueron las dos cosas que Dios le pidió a Abraham. Sigamos leyendo el versículo 17. Dice, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. ¿Qué es lo que hizo Abraham con esas dos aves? ¿La partió en dos? No la partió. Solo partió el becerro, partió el cordero y partió la cabra, pero no las aves. Y lo mismo que está estableciéndose aquí escrituralmente, pero que Abraham ya lo sabía antes de que esto fuese escrito. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabía? Porque Dios estableció sus principios desde el inicio y fueron compartidos boca a boca. Y aunque muchos principios existen, muchos dicen, pero no está en la Biblia, pero fueron establecidos en el principio de los principios. Perdón. Sigamos leyendo, dice, nuevamente el versículo 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Ahora, si no la dividirá en dos las aves, significa que el resto de los animales, ¿en cuánto era dividido? En dos. Y es lo que hizo Abraham. La partió por la mitad. ¿La dividió en qué? En dos. Y dice que lo puso uno enfrente del otro. Ahora, ya estaba listo la ceremonia del pacto. Ya estaba listo los elementos. Ahora se iba a establecer un pacto. Porque Abraham solamente escuchó de parte de Dios, le dijo, tráeme esto de 3 años, tráeme esto de 3 años, tráeme esto de 3 años, y tráeme una ave, una tortola y un palomino. Y Abraham automáticamente sabía, vamos a hacer un pacto, vamos a cortar un pacto. Porque eso ya lo aprendió desde el principio de los principios, que fueron compartidos de boca en boca. Y aquí solamente en Levítico encontramos algo como ya escritural, como para confirmar lo que Dios ya había enseñado anteriormente a través de los hombres que Dios había levantado. Perdón. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que Abraham ya tenía idea de lo que Dios le estaba pidiendo a él. Pero vamos a otro pasaje en Jeremías, por favor. Dice Jeremías capítulo 34. Estamos hablando de cómo es que Dios va a cortar pacto con Abraham. Y aquí es donde se establece el pacto abrahámico. Versículo 18 de Jeremías capítulo 34. Y leámoslo. Dice,
y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Ahora, escuchen que aquí hay una demanda que Dios hace. Hubo alguien que traspasó mi pacto, o sea, no la cumplió. No, y dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. O sea, recuerden que cuando una persona hace pacto, declara palabras para establecer su pacto. Lo mismo que dijimos en el matrimonio. Cuando hay una ceremonia matrimonial, lo que hay realmente es un pacto matrimonial. Un matrimonio no es un contrato. Un matrimonio es un pacto. Porque en el pacto se hace la ceremonia y ambas personas o ambos individuos, el hombre y la mujer, declaran palabras. Y aquí Dios está reclamando. Ellos quebrantaron mi pacto y luego dice, y no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Entonces, cuando una pareja entra al matrimonio, dicho sea de paso, les hago recordar a los matrimonios que van a tener clases el día de hoy conmigo, hoy a las 5 de la tarde, ya saben, en Brooklyn. No falten, porque van a tener una gran multa si ustedes faltan. Vamos a entrenar a unas parejas que ya han dicho, pastor, yo me quiero suicidar, ya estoy cansado de vivir solo. Yo le he dicho, vas a tener muchos problemas. No importa, pastor, es que no puedo vivir sin él, sin ella. Muy bien, ¿quiere entrar en los problemas de los casados? Vamos a capacitarlos para que entren bien y no se ahoguen en el matrimonio. Amén. Víctor, amén. Amén. Jaime. Sandrita, ¿sí? Jailin, ¿está Jailin aquí? ¿Vino Jailin? ¿No? ¿Está Jailin? ¿David? ¿David? ¿No está David tampoco? ¿Ya? ¿Ready? Good, excellent. Porque entrar en un matrimonio es entrar en un pacto donde ambas personas van a establecer sus votos de fidelidad. Y ahí es donde dicen, en las buenas, en las malas, tengas plata o no tengas plata, te pongas feo o te sigas poniendo hermoso o bonita o bonito, así te engordes o no te engordes, estés flaquito o no flaquito, flaquita o no flaquita, en las buenas y en las malas, y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Ese es su pacto. Celebración de pacto delante en presencia de testigos y de Dios. Y acá hay un reclamo de parte de Dios y le dice, traspasaron mi pacto y no cumplieron las palabras que celebraron en mi presencia. Porque el matrimonio es establecer un pacto, no delante de la gente solamente. La gente es testigo de lo que estás haciendo, pero es una celebración de pacto delante de Dios mismo. Y si no la cumples, entonces, si no cumples tu pacto o rompes tu pacto, entonces acarrearás tremendas y grandes circunstancias en tu vida. Si no, pregúntele a un divorciado cómo es su vida. Y piensa que al dejar a la pareja ya es feliz. Pero no, tiene más problemas que uno casado. Más problemas que un casado. ¿Por qué? Porque ahora tiene una familia, tiene hijos, pero también tiene hijos del otro lado y la otra le presiona, plata, te demando si no. Y ahora son dos familias que tiene que mantener. Tiene que trabajar más. Llamada por aquí, llamada por allá. Tiene dos familias a quien tiene mayor responsabilidad. Dile a la persona que te la dile, no es fácil divorciarse. Dile. Dígale, el divorcio es lo peor que pueda tomar una persona, dígale. De eso se trata el pacto. ¿Rompes tu pacto?
consecuencias desastrosas vienen para una persona. Me gustaría dar más ejemplos, pero para los que se van a casar les voy a hablar eso personalmente, a ver si se desaniman. No, en serio. Yo he dado clases y hubo una pareja que me dijo, pastor, no, si esto es así, no me caso. Dije, está bien. Cuando estés listo y decidas casarte, entonces continuaremos la clase. Paramos. Después de 2 semanas, dice, ok, está bien, dice, voy a seguir adelante. No sé si le apuntaron con una pistola a la persona, pero después de 2 semanas vino y me dijo, ok, vamos a continuar. Pero bueno, sigamos. Leamos nuevamente, versículo 18, dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellos. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las 2 partes del becerro. Aquí encontramos otra clave más en cuanto a lo que es el pacto y que se iba a celebrar con Abraham, y Abraham ya lo sabía de antemano. La Biblia dice que Abraham cortó los animales, las dividió en 2 partes y las puso uno enfrente del otro, pero las aves no las partió. Y ahora acá dice que las personas que establecieron un pacto caminaron en medio de ella, porque el pacto que se establecía era que las 2 personas que iban a celebrar el pacto ponían primeramente los animales por la mitad, a un lado, al otro lado, y las 2 personas empezaban en la parte de atrás dándose la espalda y tenían que caminar alrededor de lo que habían puesto la división de los animales, y tenían que empezar dándose la espalda e imaginariamente formar un número 8 caminando alrededor de las partes para que al final pudieran ahora encontrarse cara a cara. Y eso tiene un significado. Ambas personas empezaban así y luego tenían que caminando alrededor de la primera pieza, y luego tenían que caminar alrededor de la segunda pieza, y llega el punto que ambos se encontraban ya no espalda con espalda, sino cara a cara. ¿Cuál fue el propósito de caminar alrededor de ello? Con el propósito de mirar que si uno de los 2 rompía el pacto, de la misma manera que se hizo con los animales, así también se hará con el que rompe el pacto. Eso es lo que significaba. El caminar alrededor era contemplar lo que se haría con él si en caso él rompiera el pacto que están estableciéndose en ese momento. Por eso Dios aquí en Jeremías encontramos, leámoslo nuevamente por favor, porque la palabra es bien clara para poder explicarnos lo que es el pacto. Perdón. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro. Hablamos lo que hizo Abraham, partió, y pasando por en medio de ellas, o sea, lo que estamos hablando, empezaban dándose la espalda y caminando en medio de ellas, de las 2 partes divididas, uno enfrente del otro, y caminando en medio de ellas, formando el número 8, porque se empezaba dándose la espalda y terminaban cara a cara, pasándose por medio de ellas a los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, porque habían establecido un pacto. Y el pasar y el caminar entre ellos era para contemplar que si uno de los 2 rompía el pacto o fallaba el pacto, así como se le hizo a esos animales, así también se le hará a uno de ellos, al que rompe el pacto. En este tiempo en la sociedad hemos perdido la esencia de lo que es un pacto. En este tiempo en la sociedad hemos perdido el valor de lo que es un matrimonio, porque ya nos enseñan estas cosas. Ya nos enseñan estos valores, y aún mismo en casa no se enseña. Lo que enseñamos o lo que enseñan muchas veces las madres o los padres le dicen: hijito o hijita, si no te va bien te buscas otro, punto final, se acabó la historia del sufrimiento.
Entonces, ¿qué hace el hijo? ¿Qué hace la hija? Hace la misma historia. O repite la misma historia de los padres. Porque déjenme decirles algo, los hijos repiten la historia de los padres. Hacen lo mismo. Esperemos que no lo hagan, es nuestro anhelo. Pero mayormente suele ocurrir. Pero va a depender de la persona si permite que eso ocurra o no permite que eso ocurra. La influencia llega, pero la decisión la toma uno. Diga a la persona que está a su lado, la decisión la tomas tú. Porque nadie te pone un puñal en el pecho para hacerlo. Nadie te pone un puñal en el pecho para romper un matrimonio. Nadie. La decisión la tomas tú. No niego que la tentación llegue, porque la tentación llega. Los pensamientos llegan a la mente de una persona. Mira, la conociste, es Barbie, mira ahora cómo está, ve. Tú no te mereces una mujer así, o tú no te mereces un hombre así. Mira a la vecina cómo está. Mira que te da bolilla, mira que te habla bonito, y mira a tu esposa no te habla bien. Y todo empieza, ¿saben por dónde? Por el facebookeo. Porque paran ahí en el Facebook contactándose con la vecina, con el vecino, y por eso muchos tienen bien aseguradas sus claves de Facebook. En serio, yo no entiendo cómo una pareja de matrimonios tiene clave en su Facebook. Es que, pastor, para que no me hackeen. ¿Quién te va a hackear? Es tu pareja la que está ahí. ¿En serio? Dile a la persona que te lo gracias, Dios, en esta comunidad no hay personas así. Porque déjenme decirles algo, si una persona pone claves a su Facebook, su WhatsApp, etcétera, etcétera, es porque esconde algo y no quiere que lo descubran. Yo tengo mi cuenta de Facebook, WhatsApp, y mi esposa lo chequea todos los días porque está en la computadora ahí y ella entra cuando quiera. Porque no tengo nada que esconder. Nada que esconder y nada malo estoy haciendo. Amén. No sé para quién es, pero hay alguien que necesita esas cosas acá. Entonces las personas caminaban en medio de las piezas cortadas y mientras caminaban alrededor de ello, pronunciaban palabras del pacto. Y al mirar la escena de esos animales cortados, porque había que matarlos, sabían que si uno de ellos rompía el pacto, era merecedor de lo mismo que le ocurrió a los animales, él también. Por romper el pacto. Es igual en el matrimonio. Ninguna persona que rompe un pacto matrimonial puede decir que le va de maravilla. Siempre tiene dolores de cabeza más del que no lo ha hecho todavía. Siempre es así. He llegado a escuchar incluso a una persona que me dice, ¿qué hago? Yo soy el padre, mi hija se va a casar, pero como estamos divorciados y yo quiero escoger tal cosa, pero la mamá de ella no quiere eso. Y ahí está ¿no? ¿Quién va a llevarla al altar? Yo soy el padre, él es el padrastro. Yo me merezco llevarla. No, la madre dice, no, tú no eres el padre, tú no lo criaste. Y ahí están los problemas en el futuro. Diga a la persona que está hablando, no es fácil. Diga. Solo estoy mencionando algunos puntos, porque hay muchos más. Hay muchos más. Regresemos nuevamente, por favor, a Génesis capítulo 15. Y cuando hablamos de el ritual del pacto, estamos hablando de cortar con derramamiento de sangre y caminar entre las piezas de carne. Es lo que hemos visto ahorita en Levítico y en Jeremías. Eso era el pacto. Así se establecía el pacto. Perdón. Génesis 15, versículo 11. Nuevamente dice,
Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogía el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué ocurrió? Abraham, Dios le dijo, tráeme esto. Abraham sabía que iba a haber un pacto, se iba a cortar un pacto, y Abraham ya tenía ahí listo, todo preparado para establecer el pacto. Tenía ya las piezas divididas, y ahora Abraham solamente estaba esperando. Pero como había sangre derramada, porque es lo que ocurre en un pacto, hay un derramamiento de sangre, la sangre atraía a las aves de rapiña. Y entonces Abraham, ¿qué dice? ¿Qué hacía? Las ahuyentaba, porque eso tenía que estar perfecto. Eso tenía que estar bien, porque se iba a celebrar una ceremonia de un pacto. Pero a la caída del sol, estamos hablando de un promedio de las 6 de la tarde, no sé cuánto tiempo Abraham estuvo esperando, pero sí estuvo esperando un buen tiempo, porque se cansó ya, pues, el hombre de edad avanzada, y le cayó el sueño. Dice en el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. ¿De qué le está hablando Dios a Abraham? Acerca del pueblo, la nación hebrea, que saldría de Egipto. Y que saldría, ¿qué dice? ¿Con qué? Con gran riqueza. Saldrían de ahí con gran riqueza. Y luego dice que va a morir. Y tú, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y luego dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero vamos a centrarnos en el versículo 17, porque después de que Dios le dice a Abraham, mira, el pueblo que va a nacer de ti va a ser un pueblo que va a servir a una nación, por 400 años serán esclavos, pero yo los voy a sacar y los voy a sacar con gran riqueza. Entonces Dios les promete esto, le está profetizando lo que iba a ocurrir más adelante con su descendencia, pero luego dice en el versículo 17, y sucedió que puesto el sol, porque recuerden que Abraham está teniendo un sueño. Abraham, tanto esperar, se cansó y tuvo un sueño, porque empieza desde el versículo 12. Y en su sueño están ocurriendo estas cosas. Entonces dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué habíamos mencionado nosotros? Que para establecer un pacto se presentaba la ofrenda, se la partía en dos, se colocaba el uno enfrente del otro, y ambas personas que iban a ejercer el pacto o iban a cortar el pacto tenían que caminar en medio de las piezas cortadas, dándose la espalda el uno al otro, caminando en una imagen número 8, caminando alrededor de las piezas hasta llegar a mirarse el uno al otro. Pero acá dice algo, que había un horno, leamos nuevamente, dice, y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Un horno humeante y una antorcha de fuego estaban caminando por en medio de los animales que había sido cortado por Abraham. Estos dos
elementos que vemos, el horno humeante y la antorcha de fuego, representan a alguien. Vamos a verlo ahorita. ¿Quiénes eran los que caminaban por en medio de las piezas divididas? Los que establecían un pacto. Pregunta, ¿Abraham caminó por en medio de ellos? No lo vemos. Pero aquí vemos a alguien tomando el lugar de alguien y estableciendo el pacto. Vamos a traer la escritura porque estos dos elementos son muy interesantes y muy importantes de entender, porque nosotros dijimos que el pacto abrámico era un pacto tan importante y tan relevante porque ella estaba pintando, ¿no?, la redención de la humanidad. Recordemos lo que dijimos. Dios crea al hombre y a la mujer y lo coloca en el huerto de Edén, y antes de colocarlo Dios lo puso sobre todo listo para que él pueda gobernar, sojuzgar y labrar la tierra. La tierra trabajaba para Adán. Adán no trabajaba para la tierra, era al revés. Después del pecado, la tierra entra en gran oscuridad. Después del pecado, ya Dios ya no era el que podía venir a la tierra así nomás, porque antes Dios se paseaba en la tierra. La tierra pasó a ser ahora propiedad de otro individuo. Todos sabemos, Lucero le engañó a Adán y Eva, y Lucero o el diablo tomó la autoridad de Adán y Eva, que era sobre la tierra, y por eso que el diablo es el dueño y amo y señor de la tierra y de todos los habitantes que viven en la tierra. Y la única manera de romper eso es entregando su vida a Cristo Jesús. Por eso que Jesús rompe las cadenas de pecado y nos hacemos libres del diablo y somos ahora propiedad nuevamente de Dios, por causa de un pacto. Porque Dios empieza a hacer pactos con el hombre y comienza a jalar al hombre para atraerlo hacia sí, y a través del pacto Dios pueda tener acceso legal a la tierra. Porque por más que él haya sido y es Dios, creador de los cielos y la tierra, él es respetuoso de sus principios, respetuoso de su palabra, respetuoso de lo que él mismo ha establecido, es un respetuoso de la autoridad que él delegó al hombre. Porque la autoridad que Dios le dio a Adán y Eva se lo entregaron al diablo, y ahora Dios no podía hacer nada, porque ahora la autoridad legalmente la estaba teniendo un individuo que no venía de parte de Dios. Y Dios ahora buscaba la forma de cómo poder entrar legalmente a la tierra. Y es como comienza a hacer pacto con hombres. Y aquí estamos viendo el pacto que Dios está teniendo con Abraham. Y dije que este pacto era muy importante porque aquí se está abriendo una puerta legal para que el hombre pueda ser rescatado, y Dios legalmente puede entrar a la tierra y pueda redimir al hombre legalmente. Porque Dios es un Dios de cosas legales. Él hace las cosas bien. Él no hace las cosas a medias o hace cosas raras para conseguir algo. No, Dios trabaja de una manera legal. Y aquí encontramos que tanto la antorcha de fuego como el horno humeante caminaban por en medio de ellas. Ahora, antes de poder darles bíblicamente quiénes eran estos personajes, voy a hacerles una pregunta. Perdón. Dios le pide a Abraham que le traiga unos animales de 3 años de edad, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos correctos? Amén. Ahora pregunta, ¿cuántos años vivió Jesús en la tierra? 3 años. Su ministerio, perdón. ¿Cuántos años tuvo su ministerio Jesús en la tierra? 3 años. Bien. Jesús tuvo su ministerio en la tierra 3 años. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham un animal de 3 años, está representando a alguien en particular. Por eso cuando Juan ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero Pascual. Aquí ya se está pintando a Jesús mismo. O sea, en otras palabras, estos animales estaban representando a Jesús, y ahorita se lo voy a comprobar bíblicamente. Así que vamos por favor a la escritura y vamos a ir descubriendo quién es quién. Vamos primeramente con Éxodo. Perdón.
Éxodo 19, versículo 17. Vamos a describir quiénes eran estos personajes que estaban caminando en medio de las piezas que habían sido divididas por Abraham. Ya sabemos que son un horno ardiente humeante y ya sabemos que es una antorcha de fuego. Así es que la Biblia dice en Éxodo 19, versículo 17, dice así, Éxodo 19, 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí, ¿qué dice? Humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un ¿qué? ¿De un qué? Un horno. ¿Y qué es lo que había soñado Abraham? Un horno humeante. ¿No? Leamos nuevamente Génesis. Dice, puesto el sol, ya oscurecido, se veía, ¿qué? Un horno humeante y una antorcha de fuego. Entonces, aquí encontramos el primer elemento, que era un horno humeante, pero ese horno humeante, ¿quién era? Dios mismo. Porque aquí en Éxodo, cuando Moisés lleva al pueblo para hablar con Dios en el monte Moriah, la Biblia dice que todo el monte Sinaí, humeaba porque Jehová había descendido ahí sobre él en fuego y el humo subía como un humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Quién era ese horno humeante? Dios mismo. Entonces, cuando Abraham ve el horno humeante, estaba viendo ¿a quién? A Dios mismo, estableciendo el pacto. Y ahora vamos a ver quién es este antorcha de fuego. Ya sé que algunos se están imaginando quién es, pero vamos a la palabra de Dios. Perdón. Dice el Salmo 119, versículo 102. Salmo 119, versículo 105, perdón. Dice así el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, aquí encontramos una pista. ¿Quién es lámpara a nuestros pies? La palabra. ¿Y quién es la palabra? El verbo, Cristo Jesús. Bueno, pastor, está muy forzado. Vamos a otro versículo. Vamos a Pedro. Vamos a 2 de Pedro, por favor. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 19, por favor. Ya hemos visto que la palabra es lumbrera en nuestros caminos. Entonces, si es una lumbrera, es una antorcha que alumbra nuestro camino. Pero vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice así. Pero el que no tiene estas cosas, a ver, 1:19, pero no estoy leyendo el versículo 9. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quién era la antorcha de fuego que estaba caminando en medio de las piezas cortadas? El verbo mismo, Jesús mismo. Lógico, por supuesto, Jesús todavía en ese momento no existía en el sentido de que tenía un cuerpo con un título llamado Jesús, pero era el verbo que representaba mismo Jesús. En otras palabras, cuando Abraham ve el horno humeante y la antorcha de fuego, está mirando literalmente al Padre y está mirando literalmente al Hijo. Y el Hijo, Jesús, está tomando el lugar de Abraham. Por eso que Jesús es nuestro sustituto. ¿Y saben por qué Jesús está representando a Abraham?
por si acaso Abraham no pudiera cumplir el pacto. Y por eso que Jesús sí estaba dispuesto aún incluso a dar su vida por la humanidad. Y se estableció el pacto entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Gracias a Abraham que abrió esta puerta y se estableció un pacto para el futuro de la humanidad. De ahí que vendría el Mesías para rescatar al hombre de su condición en la que él se encontraba. Regresemos nuevamente, por favor, a Génesis, capítulo 15. Versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo. Eso fue el pacto abrámico. Un pacto muy importante, de gran relevancia, porque fue a través de este pacto es que ahora legalmente Dios podía enviar a su Hijo Jesús a la tierra. Legalmente. Y aquí se establece a Jesús como el sustituto, el que reemplazaría al hombre. Lo hizo aquí en ese momento con Abraham y más adelante lo haría ya no solo por Abraham, sino para toda la humanidad. Cuando tú y yo hemos establecido un pacto, mi amado hermano, fue un pacto entre Dios y Jesús representándonos a nosotros. Porque tú y yo no podemos hacer un pacto. Tú y yo no podemos establecer un pacto porque el pacto diría que tú tendrías que aún incluso dar tu vida si en caso no pudieras cumplirla. Por eso más adelante, escuchen más adelante que vamos a llegar ahí, es que Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿qué le dijo? ¿Qué le pidió? Dame tu único hijo. Porque hasta ese momento no sabíamos si es que Abraham iba a dar o no lo iba a dar. Dios le pide un hijo a Abraham, porque vamos a ver más adelante, no porque quiso probar a ver a quién amas más, como muchas prédicas hay por ahí. Dios le pide a Abraham su único hijo por causa del pacto que se estaba estableciendo. Para confirmar el pacto que ya previamente se había establecido. Porque Abraham no caminó por en medio de las piezas, lo hizo Jesús como su representante. Y Dios ha establecido un pacto con el hombre, no porque nosotros hayamos caminado en medio de ella, sino porque Jesús se puso en lugar tuyo y lugar mío para representarnos a nosotros. Y por ello quiero que entiendas de que tú tienes un pacto con Dios. Dios estableció un pacto contigo. Y Jesús fue el quien te representó en medio de ese pacto para dar su vida por ti. Y por ende, como gente de pacto, sabemos que tenemos todos los recursos de parte de Dios a nuestro favor. No somos gente que mendiga algo. Somos gente de pacto. Diga a la persona que está a tu lado, somos gente de pacto. Nosotros no somos gente que estamos buscando hacer un pacto con Dios. No, Dios ya hizo un pacto con el hombre a través de Cristo Jesús. Y ese pacto dice, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. De ahí que puedo decir claramente y con convicción que mientras nosotros conozcamos nuestro propósito, tenemos todos los recursos del cielo a favor de nosotros para poder caminar en esta tierra de una manera en la cual podamos cumplir nuestro llamado, podamos cumplir nuestra tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros al enviarnos a la tierra, porque tú fuiste enviado por Dios a la tierra para hacer algo.
no para hacerle la vida imposible a alguien, y aún tampoco para vivir una vida fracasada o de fracaso en fracaso. No, Dios te envió a la tierra para vivir una vida victoriosa y cumplir una tarea encomendada, una tarea divina. Diga a la persona que está a tu lado, tú tienes una tarea divina que cumplir. Diga. Y es lo que tú y yo tenemos. La tarea, una tarea dada por Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a traer la mayor y plena satisfacción a nuestras vidas? El cumplimiento de esa tarea. Solo el cumplimiento de esa tarea que Dios nos ha encomendado es la que hará que nosotros podamos ser personas realmente exitosas. Porque el cumplimiento de esa tarea trae plenitud, trae gozo a nuestras vidas. Y poder decir como Pablo dijo, he acabado mi propósito por la cual fui enviado a la tierra. He acabado la tarea que Dios me encomendó al enviarme a la tierra. Hoy puedo partir con tranquilidad sabiendo que lo he cumplido todo y todo lo que Él me ha pedido que haga, puedo entonces ahora partir. Porque hay una corona que me espera por haber cumplido mi tarea. Eso fue el propósito. Cada uno de nosotros hemos sido enviados a la tierra a cumplir algo. Pero no es algo pequeño. Dígale a la persona que está a tu lado, Dios no te ha enviado a hacer algo pequeño. Dígale. Dios te ha enviado a la tierra a hacer algo grande. No algo pequeño. Algo grande. La pregunta es, ¿le crees? Porque muchos dicen, sí, amén. Pero tu amén no significa que le creas. Quiero invitarte a que te pongas de pie.